En febrero de 1943, un agricultor llamado Dionisio Pulido presenció algo imposible. La tierra de su maizal se abrió y nació un volcán. Pero lo que la ciencia nunca reveló al mundo es que 62 años después, en 2005, 3 geofísicos desaparecieron mientras investigaban algo mucho más inquietante bajo esas mismas cenizas. Una señal, una pulsación electromagnética que no debería existir a 3 kilómetros bajo la corteza terrestre de un volcán dormido. Y lo que encontraron antes de desvanecerse cambió todo lo que creíamos saber sobre Paricutín. El volcán Paricutín, en Michoacán, México, es conocido como una de las maravillas naturales más jóvenes del planeta. Durante 9 años, desde su nacimiento explosivo en 1943 hasta 1952, la montaña creció hasta alcanzar 424 metros de altura, sepultando 2 pueblos completos bajo ríos de lava negra. San Juan Parangaricutiro quedó congelado en el tiempo, con su iglesia emergiendo como un fantasma de piedra entre el mar de roca volcánica solidificada. Durante décadas, Paricutín permaneció en silencio, un gigante dormido, un recordatorio de la furia de la tierra, pero en el verano de 2005 algo despertó. La doctora Elena Ramírez había dedicado 17 años de su vida al estudio de vulcanología en la Universidad Nacional Autónoma de México. A sus 43 años, era reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre sismicidad volcánica en la zona del Cinturón de Fuego del Pacífico. Meticulosa, obsesiva con los datos, Elena no creía en coincidencias. Cuando en junio de 2005 los sismógrafos del Instituto de Geofísica comenzaron a registrar anomalías bajo Paricutín, ella supo inmediatamente que algo estaba mal. No eran temblores, no era actividad magmática convencional, era una pulsación rítmica, constante, como un latido. El doctor Javier Mendoza, ingeniero en geofísica de 38 años, fue el primero en notar el patrón. Trabajaba en el análisis de ondas sísmicas profundas cuando detectó la anomalía. Cada 6 horas y 42 minutos, una señal electromagnética emanaba desde un punto específico a 3.200 metros bajo la base del volcán. La frecuencia era de 1.618 Hz. Un número que lo dejó helado. La proporción áurea, phi, un patrón matemático que aparece en la naturaleza, en la disposición de pétalos de flores, en galaxias espirales, en la arquitectura antigua, pero jamás en señales geológicas profundas. La tercera integrante del equipo era Sofía Castillo, geoquímica de 35 años, especializada en análisis de minerales volcánicos. Había trabajado en Kamchatka, en Indonesia, en Islandia. Conocía los volcanes como pocos, y cuando Elena le mostró los registros, Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la ciencia. La señal no solo era rítmica y matemáticamente perfecta, estaba aumentando en intensidad, como si algo, allá abajo, en la oscuridad absoluta bajo toneladas de roca basáltica, estuviera llamando. Durante 3 semanas, el equipo trabajó en secreto. No reportaron el hallazgo a las autoridades federales, no contactaron a medios internacionales. Elena sabía que si filtraban información prematura sobre una anomalía así, perderían el control de la investigación. Agencias internacionales descenderían sobre Paricutín. La zona sería militarizada, y lo que fuera que estuviera generando esa señal quedaría enterrado bajo secretos gubernamentales y teorías oficiales diseñadas para calmar a la población. Los análisis preliminares descartaron todas las explicaciones convencionales. No era interferencia de equipos humanos. No había instalaciones mineras en un radio de 50 kilómetros. No era actividad tectónica natural.
Las placas en esa región estaban estables, no era resonancia de cavernas de gas. Los estudios geoquímicos no mostraban acumulación de bolsas de metano o dióxido de carbono. La señal era artificial, o al menos inteligentemente estructurada. El 23 de julio de 2005, el equipo decidió descender. Habían localizado el punto de origen de la señal con precisión milimétrica, utilizando triangulación de ondas electromagnéticas desde 4 estaciones diferentes. El epicentro estaba directamente bajo la torre de la iglesia de San Juan, Parangaricutiro, la estructura que emergía de las cenizas como un memorial pétreo del pasado sepultado. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. El lugar más sagrado del valle, el último vestigio de fe antes de que la tierra lo consumiera todo. Y ahora, 63 años después, algo bajo ese símbolo religioso emitía una señal que desafiaba toda lógica geológica. Consiguieron permisos de exploración bajo el pretexto de estudios rutinarios de estabilidad volcánica. El equipo de soporte incluía 2 técnicos especialistas en perforación, un ingeniero en telecomunicaciones y un médico de campo. 9 personas en total. Instalaron el campamento base a 200 metros de las ruinas de la iglesia. Las cámaras de seguridad mostraban el valle desierto, salpicado de formaciones de lava negra que brillaban bajo el sol de verano como obsidiana pulida. El silencio era absoluto, ni pájaros, ni insectos, como si la vida misma evitara ese lugar. La perforación comenzó al amanecer del 25 de julio. Utilizaron un equipo de sondeo rotativo capaz de atravesar roca basáltica densa. El objetivo era alcanzar los 3.200 metros de profundidad y desplegar sensores electromagnéticos de nueva generación para capturar la señal directamente en su fuente. Elena, Javier y Sofía descendían en turnos para supervisar cada fase del proceso. A los 500 metros de profundidad encontraron la primera anomalía, una capa de mineral que no debería existir allí. Cristales de cuarzo entrelazados con vetas de un metal que los análisis portátiles no pudieron identificar. Sofía tomó muestras. Las guardó en contenedores herméticos. Años después, esas muestras desaparecerían de los archivos oficiales. A los 1.800 metros, los equipos de comunicación comenzaron a fallar. Interferencias, estática constante. Las voces del equipo en superficie llegaban distorsionadas, fragmentadas. Elena ordenó instalar repetidores cada 200 metros. Funcionaron durante horas. Luego, uno por uno, dejaron de transmitir, como si algo allá abajo estuviera consumiendo las señales o bloqueándolas deliberadamente. El 28 de julio, a las 3 de la madrugada, alcanzaron los 3.000 metros. Faltaban 200 metros para llegar al punto exacto de origen de la señal. Javier descendió personalmente para instalar los sensores finales. La temperatura a esa profundidad debería haber sido de al menos 200 grados Celsius, pero el termómetro marcaba 18 grados. Temperatura ambiente. Imposible. Javier reportó por radio que había encontrado algo. Su voz sonaba tensa, excitada, asustada. Dijo que había una cavidad, un espacio hueco, y que las paredes no eran naturales. Estaban pulidas, geométricas, como si hubieran sido talladas. Entonces la señal cambió. La pulsación constante de 1618 Hz se aceleró, se duplicó, se triplicó. Los sismógrafos en superficie enloquecieron. Elena y Sofía descendieron inmediatamente. El equipo de soporte perdió contacto visual con ellos a los 2.700 metros. Las cámaras en los cascos mostraban paredes de roca brillando con una luminiscencia azul pálida. No era reflejo de las lámparas, era luz propia, bioluminiscencia o algo peor. La última transmisión llegó a las 4:17 de la mañana.
La voz de Elena, apenas audible entre la estática, no es geológico, es una estructura. Hay símbolos, y la señal, Dios mío, no es una señal, es una respuesta. Estamos... Y luego, silencio. Los 3 científicos desaparecieron. El equipo de rescate descendió 6 horas después y encontró el túnel de perforación colapsado a partir de los 2.900 metros. Como si la Tierra misma hubiera cerrado la herida. Los equipos, las cámaras, las muestras, todo sepultado bajo toneladas de basalto comprimido. Las autoridades mexicanas cerraron la investigación en 48 horas. Accidente de perforación, inestabilidad geológica, 3 víctimas. Caso cerrado. Las familias recibieron compensaciones, los archivos fueron sellados y la señal bajo Paricutín dejó de pulsar, o al menos dejó de ser registrada por instrumentos oficiales. Pero aquellos que viven en los pueblos cercanos a las ruinas de San Juan, Parangaricutiro, juran que en noches sin luna, cuando el viento sopla desde el volcán, se puede escuchar algo. Un zumbido, bajo, constante, como un llamado desde las profundidades de la tierra. Si te gustó esta historia, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que encontraron allá abajo sigue esperando. Y esta historia apenas comienza. Para entender lo que realmente sucedió bajo Paricutín, debemos retroceder al momento exacto en que todo comenzó. No en 2005, sino 62 años antes, en aquel febrero de 1943, cuando Dionisio Pulido vio nacer un volcán en su milpa. Los registros históricos cuentan la versión oficial, un fenómeno geológico extraordinario pero natural, resultado del movimiento de placas tectónicas en el cinturón de fuego del Pacífico. Pero hay archivos que nunca fueron publicados, testimonios que fueron silenciados y fotografías que muestran algo que la ciencia convencional nunca pudo explicar. El valle donde nació Paricutín era conocido por los pueblos purépechas como Paricutini, que significa lugar al otro lado. Los ancianos de la región contaban historias antiguas sobre ese valle. Decían que era tierra sagrada, que allí, hace 1000 años, los sacerdotes purépechas habían sellado algo, una entrada, un pasaje hacia el inframundo que ellos llamaban Cumbancha. Las leyendas hablaban de túneles que descendían hacia el corazón de la tierra, donde moraban seres que nunca debían ser despertados. Cuando el volcán emergió con furia primordial en 1943, sepultando pueblos y campos de cultivo, algunos sobrevivientes reportaron haber visto luces extrañas en las semanas previas. No luces de lava, eran diferentes. Pulsaciones azules que emergían desde grietas en la tierra durante las noches. El padre Francisco González, párroco de San Juan Parangaricutiro, escribió en su diario personal que los días previos a la erupción, los perros del pueblo aullaban hacia el suelo, no hacia el cielo, como cuando presienten tormentas, hacia abajo, como si algo bajo sus patas los aterrorizara. Elena Ramírez conocía estas historias. Había pasado meses entrevistando a descendientes de sobrevivientes de la erupción antes de iniciar la expedición de 2005. Una anciana de 94 años, María Concepción Huerta, le contó algo que la dejó sin palabras. Su padre había sido uno de los últimos en abandonar San Juan Parangaricutiro antes de que la lava lo consumiera. Y él juró hasta su muerte que la noche antes de la erupción escuchó cantos, no cantos humanos. Eran voces que venían desde las profundidades, una melodía hipnótica en un idioma que nadie en el pueblo reconocía. Cuando María le preguntó a su padre qué decían esas voces, él solo respondió: «Nos están llamando de vuelta». Javier Mendoza era el escéptico del grupo. Ingeniero racional, formado en el MIT, no daba crédito a leyendas folclóricas. Pero incluso él tuvo que admitir que los datos eran inexplicables.
La señal electromagnética de 1618 Hz no solo era matemáticamente perfecta, también mostraba modulaciones que parecían transportar información. Utilizó algoritmos de análisis de patrones y descubrió que la señal contenía secuencias repetitivas cada 144 ciclos. Números de Fibonacci. La naturaleza utiliza estos números, sí, pero nunca de forma tan deliberadamente estructurada. Era como si alguien estuviera transmitiendo un código utilizando las matemáticas del universo. Sofía Castillo aportó el eslabón más perturbador. Mientras revisaba estudios geológicos históricos de la región, encontró un informe clasificado de 1952, el año en que Paricutín dejó de hacer erupción. El documento estaba parcialmente censurado, pero lo que quedaba legible era suficiente para helar la sangre. Un equipo de la Comisión Federal de Electricidad había detectado anomalías magnéticas bajo el volcán durante los últimos meses de actividad. Instalaron sensores para monitorear posibles depósitos minerales de valor comercial. Los sensores registraron lecturas imposibles, campos magnéticos que se invertían cíclicamente, como si algo estuviera generando una polaridad artificial. El informe concluía recomendando la evacuación inmediata del equipo y el cierre permanente de cualquier exploración en la zona. La última línea del documento, escrita a mano, decía: "No es seguro despertar lo que duerme". Los tres científicos se reunieron en la tienda de campaña principal la noche del 24 de julio, horas antes de alcanzar la profundidad final. Elena extendió sobre la mesa plegable todos los documentos, fotografías y análisis que habían recopilado. Javier proyectó en su laptop los gráficos de la señal electromagnética. Sofía colocó las muestras de mineral extraídas de los primeros 500 metros de perforación. Bajo la luz de las lámparas de gas, los cristales de cuarzo emitían un brillo tenue, azul, pulsante, como si estuvieran vivos. Elena rompió el silencio. Su voz era firme, pero había en ella un matiz de miedo controlado. Si esto es lo que creo que es, estamos ante el descubrimiento arqueológico más importante de la historia humana. O el más peligroso. Javier preguntó qué creía ella que era. Elena tomó una de las fotografías antiguas del nacimiento de Paricutín. Señaló las luces azules que algunos testigos habían capturado en las grietas. Luego señaló las muestras de cuarzo brillante. La señal no empezó en 2005, nunca se detuvo, solo que en 1943 se manifestó de otra forma, con fuego, con destrucción, como una advertencia. Sofía agregó sus conclusiones sobre las muestras minerales. El metal desconocido entrelazado con el cuarzo no era de origen terrestre. Los análisis isotópicos no coincidían con ningún elemento conocido de la tabla periódica, pero tampoco era meteórico. No tenía las características de minerales extraterrestres. Era algo intermedio, como si hubiera sido manufacturado, sintetizado. Javier objetó que eso era imposible. Sofía le mostró las microestructuras captadas por el microscopio electrónico, patrones geométricos perfectos, hexágonos entrelazados formando una red cristalina que no ocurre en la naturaleza. Esto fue creado, dijo Sofía, por alguien o algo. La discusión se extendió hasta pasada la medianoche. Decidieron que al alcanzar los 3.200 metros, si encontraban evidencia definitiva de origen artificial, contactarían simultáneamente a 3 instituciones internacionales: el CERN en Suiza, el Instituto Smithsonian en Estados Unidos y la Academia de Ciencias de Rusia. Documentarían todo, lo harían público antes de que pudiera ser silenciado. Era su responsabilidad como científicos, como seres humanos. Pero había algo que ninguno de los 3 mencionó esa noche. Un detalle que cada uno había notado, pero que temían verbalizar.
Desde que iniciaron la perforación, los tres habían comenzado a experimentar los mismos sueños. Elena los describió en su diario personal, encontrado años después. Sueños de túneles inmensos tallados en roca viva, cámaras subterráneas del tamaño de catedrales, y en el centro, algo que pulsaba con luz azul, algo antiguo, algo que esperaba. Javier había anotado en su libreta de campo que desde el tercer día en el campamento escuchaba susurros cuando el viento soplaba a través de las formaciones de lava. Palabras en un idioma que no conocía, pero que de alguna forma comprendía. Regresen, completen el ciclo. Es tiempo. Sofía había dejado de dormir por completo. Cada vez que cerraba los ojos, veía símbolos, glifos que se grababan en su mente como si estuvieran siendo descargados directamente en su cerebro. Los dibujó compulsivamente en su cuaderno, páginas y páginas de geometría imposible. El equipo de soporte también comenzó a sentir la presión. Los dos técnicos de perforación, hombres curtidos que habían trabajado en proyectos en 5 continentes, admitieron que el lugar los inquietaba. Uno de ellos, Roberto Salinas, dijo que sentía constantemente como si alguien lo observara desde las sombras de las formaciones rocosas. El otro, Miguel Ángel Torres, reportó que sus instrumentos de medición mostraban lecturas erráticas cerca del túnel de perforación, como si el campo gravitacional fluctuara. La noche del 27 al 28 de julio fue la última noche tranquila. Elena escribió en su diario: «Mañana alcanzaremos el origen. Siento que estamos en el umbral de algo que cambiará todo. Pero también siento un terror primitivo que no puedo explicar racionalmente. Es como si cada célula de mi cuerpo me gritara que dé media vuelta, que abandone, que deje que lo que está abajo permanezca abajo, pero no puedo. He dedicado mi vida a esto, a entender la Tierra, a descifrar sus secretos, y este secreto es más grande que todos nosotros». A las 5 de la mañana del 28 de julio, los 3 científicos se prepararon para el descenso final. Revisaron sus equipos de seguridad, verificaron los sistemas de comunicación. Elena llevaba 3 cámaras. Javier, sensores electromagnéticos portátiles. Sofía, un kit completo de recolección de muestras. Antes de descender, los 3 se tomaron una fotografía frente a las ruinas de la iglesia de San Juan Parangaricutiro. En esa imagen, que sobrevivió en los archivos personales de un técnico, se les ve sonriendo. Confiados, listos para hacer historia. No sabían que en menos de 24 horas serían solo nombres en una lista de desaparecidos. 3 más en la larga historia de personas que descendieron buscando respuestas y encontraron preguntas que la humanidad no estaba lista para enfrentar. El descenso comenzó a las 6:15 de la mañana. Las cámaras en los cascos de Elena, Javier y Sofía transmitían imágenes nítidas al equipo de superficie durante los primeros 1000 metros. Las paredes del túnel de perforación mostraban capas geológicas perfectamente estratificadas: basalto negro, ceniza compactada, vetas de mineral oxidado, todo normal, todo dentro de los parámetros esperados para un conducto volcánico de 60 años de antigüedad. Pero a partir de los 1500 metros, algo comenzó a cambiar. Las capas de roca dejaron de seguir la estratificación natural. Aparecieron formaciones que no correspondían a ningún proceso volcánico conocido. Sofía fue la primera en notarlo. Detuvo el descenso y pidió al equipo que enfocara sus lámparas hacia las paredes. Lo que vieron los dejó sin palabras. Líneas perfectamente rectas grabadas en la roca basáltica. No eran fisuras naturales, eran demasiado precisas, demasiado geométricas. Corrían paralelas durante metros y luego convergían en ángulos exactos de 90 grados, como si fueran guías o marcadores. Javier tomó lecturas con el magnetómetro portátil. Los valores se dispararon.
El campo magnético en esa sección del túnel era 300 veces más intenso que en la superficie, y lo más inquietante, pulsaba. La aguja del instrumento oscilaba rítmicamente cada 6.42 segundos, la misma frecuencia de la señal electromagnética que los había llevado allí. Estaban cerca, muy cerca. A los 2000 metros de profundidad, la temperatura que debería haber alcanzado niveles insoportables permanecía estable en 19 grados Celsius. Elena verificó 3 veces los termómetros. Todos funcionaban correctamente. Todos mostraban la misma lectura imposible. Javier propuso una hipótesis. Podría haber corrientes de convección de aire frío desde alguna caverna conectada al sistema de túneles. Pero Sofía lo refutó inmediatamente. No había flujo de aire. El ambiente estaba completamente estático, como si estuvieran dentro de una cámara sellada. Fue entonces cuando escucharon el primer sonido, no a través de la radio, no como interferencia. Era un sonido físico que vibraba a través de las paredes del túnel, grave, profundo, como el batir de un tambor gigantesco resonando en la distancia. Elena ordenó silencio absoluto. Los tres permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, y otra vez, y otra, con intervalos exactos, rítmico, deliberado. A las 9:30 de la mañana alcanzaron los 2700 metros. Las imágenes transmitidas desde ese punto causaron conmoción en superficie. Las paredes del túnel ya no eran roca natural, eran lisas, pulidas. Reflejaban la luz de las lámparas como si fueran de metal oscuro. Sofía pasó la mano enguantada sobre la superficie. Estaba fría, vibraba ligeramente. Tomó una muestra raspando con una herramienta de diamante. El material era increíblemente duro. Le tomó 5 minutos extraer apenas unos gramos de polvo metálico que guardó en un contenedor hermético. Roberto Salinas, desde la superficie, les advirtió que los niveles de oxígeno en sus tanques estaban descendiendo más rápido de lo calculado. Elena verificó su propio medidor, confirmó la lectura. Algo en ese ambiente estaba consumiendo oxígeno, aunque no había signos de combustión ni actividad química aparente. Decidieron acelerar el descenso. Tenían 3 horas de aire, suficiente para alcanzar el objetivo, tomar lecturas y regresar. O eso creían. A los 2900 metros, el túnel de perforación terminó abruptamente, no colapsado, simplemente terminaba y se abría a algo mucho más grande. Javier fue el primero en asomarse al borde. Su respiración se aceleró. Elena le preguntó qué veía. Él no respondió durante varios segundos. Finalmente, con voz temblorosa dijo: «Tienen que ver esto ustedes mismas». La caverna era colosal. Las lámparas de los 3 científicos apenas podían iluminar las paredes opuestas. El techo desaparecía en la oscuridad total a decenas de metros sobre sus cabezas. El suelo estaba a 20 metros por debajo del punto donde terminaba el túnel de perforación. Descendieron utilizando cuerdas de rapel. Cuando Elena tocó el suelo de la caverna, sintió que sus piernas casi cedían. No era tierra, no era roca. Era una superficie perfectamente plana, lisa como mármol pulido, y bajo sus botas podía sentir una vibración constante. Sofía encendió las luces estroboscópicas de alta potencia que habían llevado para este momento. La caverna se iluminó en pulsos de luz blanca cegadora, y en esos destellos vieron la verdad que cambiaría todo. Las paredes de la caverna no eran naturales, estaban cubiertas de símbolos, miles de ellos, grabados con precisión milimétrica. Algunos tenían el tamaño de una mano, otros eran enormes, de varios metros de altura. Representaban formas geométricas complejas, espirales entrelazadas,
poliedros imposibles, patrones fractales que se repetían en diferentes escalas. Javier se acercó a uno de los símbolos más grandes. Lo fotografió desde múltiples ángulos. Luego, casi sin darse cuenta, extendió la mano y tocó la superficie grabada. En el instante en que su piel hizo contacto con el símbolo, la caverna entera se iluminó. No con luz eléctrica, con luz azul, bioluminiscente, pulsante, emanando desde las propias paredes como si estuvieran vivas. Elena gritó a Javier que se apartara, pero él no podía moverse. Estaba paralizado, con la palma de la mano pegada al símbolo, como si un campo magnético lo mantuviera sujeto. Sus ojos estaban muy abiertos. Su boca se movía formando palabras inaudibles. Sofía corrió hacia él e intentó apartarlo. Cuando tocó a Javier, la luz se intensificó. Los símbolos comenzaron a brillar en secuencias, como si estuvieran activándose, como si un sistema antiguo estuviera despertando después de milenios de sueño. La señal electromagnética que habían estado rastreando se disparó. En superficie, todos los instrumentos enloquecieron simultáneamente. Los sismógrafos registraron un evento que no era un terremoto. Era una pulsación, una onda que emanaba desde el punto exacto donde estaba el equipo. Roberto Salinas intentó contactarlos por radio, solo obtuvo estática, y entre la estática algo más. Voces, muchas voces, susurrando en idiomas desconocidos. En el centro de la caverna, Elena finalmente logró apartar a Javier del símbolo. Él cayó al suelo, respirando con dificultad. Cuando lo ayudó a levantarse, Javier la miró con una expresión que ella nunca olvidaría. No era terror, era comprensión. «Elena», dijo con voz ronca, «ya sé qué es esto, sé qué hicieron y por qué los purépechas lo sellaron». Elena le preguntó qué había visto. Javier señaló hacia el centro de la caverna, donde las luces azules convergían formando un patrón circular en el suelo. «No es un refugio, no es una tumba, es una prisión y acabamos de abrir la puerta». Sofía estaba arrodillada junto a un conjunto de símbolos diferentes, más pequeños, grabados en lo que parecía ser una especie de panel de control. Tenía su libreta abierta y comparaba frenéticamente los glifos que había dibujado durante sus sueños con los que ahora brillaban ante sus ojos. Eran idénticos. «He estado viendo esto durante semanas», murmuró. «Me estaban preparando. Me estaban enseñando a leer esto». Elena se acercó. «¿Qué dicen?» Sofía trazó con el dedo una secuencia de símbolos. Su voz tembló al traducir. «Los guardianes duermen, los sellos permanecen hasta que los herederos regresen y completen el ciclo». Fue en ese momento cuando escucharon el sonido que marcaría el final. No venía de las paredes, venía de debajo, desde algún lugar más profundo todavía. Un rugido, gutural, antiguo, como si algo masivo se estuviera despertando. El suelo de la caverna comenzó a vibrar. Las luces azules se volvieron más brillantes, casi cegadoras. Y entonces, en el centro del patrón circular, donde todas las luces convergían, la superficie lisa comenzó a agrietarse, no como roca rompiéndose, como si fuera una cáscara, como si algo estuviera emergiendo desde abajo. Elena tomó la decisión en una fracción de segundo. Gritó la orden de evacuación inmediata. Los tres corrieron hacia las cuerdas de rapel, pero cuando llegaron al punto donde habían descendido, las cuerdas no estaban. Habían sido cortadas o desintegradas. Solo quedaban fragmentos chamuscados colgando desde el borde del túnel de perforación 20 metros sobre sus cabezas. Estaban atrapados. Javier intentó contactar a superficie por radio. Nada, solo estática y ese coro de voces susurrantes que ahora era más fuerte, más claro. Sofía buscó rutas alternativas de escape.
Las paredes de la caverna eran perfectamente verticales, imposibles de escalar sin equipo especializado que no habían traído. Elena evaluó sus opciones. 3 horas de oxígeno restantes, sin comunicación, sin ruta de escape, y algo emergiendo desde las profundidades. Fue entonces cuando vieron las aberturas, túneles, docenas de ellos, pequeños accesos tallados en las paredes de la caverna, comenzando a 2 metros sobre el nivel del suelo. Algunos brillaban con ese mismo azul bioluminiscente. Elena señaló el más cercano. «Tenemos que movernos, ahora». Utilizaron el equipo de escalada básico que tenían para alcanzar la entrada del túnel. Era estrecho, apenas 1 metro de diámetro, pero era su única opción. Antes de entrar, Elena se giró una última vez hacia la caverna. El círculo en el centro ahora estaba completamente abierto y desde las profundidades emergía algo. No pudo verlo claramente, solo atisbó formas, sombras que se movían con propósito, con inteligencia, y supo con terrible certeza que habían despertado algo que nunca debió ser molestado. Los 3 se internaron en el túnel. Las cámaras en sus cascos transmitieron imágenes fragmentadas durante los siguientes minutos. Corredores interminables, más símbolos, cámaras más pequeñas. Y luego, a las 4:17 de la mañana, la última transmisión de Elena. No es geológico, es una estructura. Hay símbolos, y la señal, Dios mío, no es una señal, es una respuesta. Estamos. El silencio que siguió fue absoluto. El equipo de rescate descendió 6 horas después del último contacto. Roberto Salinas lideró el grupo de 5 personas equipadas con tecnología de búsqueda y rescate de última generación. Llevaban escáneres térmicos, equipos de comunicación satelital y suficiente oxígeno para 12 horas de operación. Cuando alcanzaron los 2.900 metros, encontraron algo que desafió toda lógica. El túnel de perforación que habían tardado 3 días en completar estaba colapsado, pero no por un derrumbe natural. La roca estaba fundida, fusionada, como si una temperatura de miles de grados hubiera sellado el paso, y todo había sucedido en menos de 6 horas. Los geólogos que examinaron el sitio días después no pudieron explicarlo. No había evidencia de actividad volcánica. No había trazas de explosivos. No había ninguna fuente de calor capaz de generar esa fusión instantánea de toneladas de basalto. Era como si la tierra misma hubiera decidido cerrar la herida. Roberto intentó perforar nuevamente. Los taladros se rompieron contra la roca fusionada. Era más dura que diamante, impenetrable. Las autoridades federales llegaron al sitio el 30 de julio, acordonaron el área, desplegaron equipos del ejército, instalaron radares de penetración terrestre de última generación. Los resultados fueron clasificados inmediatamente. Pero años después, un técnico anónimo filtró algunos datos. Los radares mostraban que bajo el colapso, a 3.200 metros de profundidad, existía efectivamente una cavidad enorme. Pero lo más perturbador era que esa cavidad no estaba vacía. Los ecos del radar mostraban estructuras, geometría y algo que se movía. Las familias de Elena, Javier y Sofía nunca recibieron los cuerpos. Solo certificados de defunción que declaraban muerte accidental por colapso geológico durante operaciones de perforación científica. Las compensaciones fueron generosas, los archivos sellados por 50 años. Los medios reportaron el incidente brevemente y luego pasaron a otras noticias. 3 científicos más perdidos en la búsqueda del conocimiento. Una tragedia. Nada más. Pero no fue el final. Durante los siguientes 18 años hubo intentos de regresar, de perforar nuevamente, de alcanzar esa caverna que había consumido a los 3 investigadores.
Todos fallaron. En 2008, un equipo de la NASA solicitó permisos para utilizar tecnología de perforación desarrollada para Marte. Fueron denegados sin explicación oficial. En 2012, una compañía minera privada intentó comprar los derechos de exploración del área. La transacción fue bloqueada por orden presidencial directa. En 2017, un grupo de investigadores independientes intentó acceder al sitio sin autorización. Fueron detenidos por unidades militares antes de llegar a las ruinas de San Juan Parangaricutiro. Algo cambió en 2023. 18 años después de la desaparición, un grupo de excursionistas reportó haber encontrado algo extraño en las laderas del Paricutín. Una mochila, enterrada parcialmente bajo ceniza volcánica reciente. Cuando las autoridades la recuperaron, descubrieron que pertenecía a Sofía Castillo. Tenía grabado su nombre y las insignias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estaba en perfecto estado, como si hubiera sido dejada allí ayer. Dentro de la mochila había 3 objetos. El primero era la libreta de campo de Sofía. Las páginas donde había dibujado los símbolos que veía en sus sueños estaban intactas, pero había páginas nuevas. Páginas que ella no podría haber escrito antes de descender, porque describían eventos que sucedieron después del último contacto, describían los túneles, las cámaras y algo más. Algo que los investigadores que leyeron esas páginas se negaron a revelar públicamente. El segundo objeto era un disco de metal, del mismo material que Sofía había raspado de las paredes de la caverna, pero no era un fragmento. Era una pieza completa, perfectamente circular, de 10 centímetros de diámetro, con símbolos grabados en ambas caras. Símbolos que brillaban con luz azul tenue, incluso 18 años después de haber sido extraído de las profundidades. Los análisis del disco revelaron algo imposible. El material no existía en la tabla periódica, y cuando lo expusieron a campos electromagnéticos, comenzaba a vibrar, a emitir la misma frecuencia, 1000.618 Hz. El tercer objeto era una memoria USB, estándar, comercial, nada especial en apariencia. Pero cuando conectaron la memoria a una computadora aislada de cualquier red, encontraron un solo archivo, un video, 42 minutos de duración. La fecha de creación del archivo era imposible, 28 de julio de 2005, 04:23 horas. 3 minutos después de la última transmisión de Elena. El contenido del video nunca fue revelado oficialmente, pero aquellos que tuvieron acceso a él reportaron similares reacciones: shock, incredulidad y terror. Las primeras imágenes mostraban el interior de uno de los túneles que los científicos habían tomado para escapar. La cámara temblaba. Se escuchaba la respiración agitada de quien grababa. Elena, su voz entre jadeos. Si alguien encuentra esto, si alguien ve esto, no vuelvan, no intenten rescatarnos, celen este lugar para siempre. Las imágenes siguientes mostraban cámaras cada vez más profundas, estructuras que claramente no eran naturales, paredes cubiertas de tecnología incomprensible. Paneles que brillaban con luces que formaban patrones cambiantes y símbolos, siempre símbolos, miles de ellos. En un momento del video, la cámara enfocaba hacia arriba y capturaba una estructura que parecía imposible bajo tierra, una bóveda del tamaño de un estadio, y en el centro, suspendido en el aire sin soporte visible, un objeto, esférico, negro, absorbiendo toda la luz que lo rodeaba como un agujero negro en miniatura. Javier aparecía en el video. Su rostro mostraba signos de agotamiento extremo, pero también algo más, una calma antinatural. Hablaba directamente a la cámara. Sus palabras fueron transcritas y clasificadas, pero fragmentos fueron filtrados. Entendemos ahora. Los purépechas no construyeron esto. Ellos solo encontraron la entrada, como nosotros, y intentaron sellarlo,
porque comprendieron, esto no es un artefacto antiguo, es una cápsula, una cárcel dimensional, y la erupción de 1943 no fue casualidad. Fue el primer intento de liberación. La última parte del video mostraba a Sofía escribiendo frenéticamente en su libreta, llenando páginas con símbolos y ecuaciones. En un momento levantaba la vista y decía: la señal no era una llamada de auxilio, era una invitación, y nosotros la respondimos, abrimos el protocolo, y ahora ellos saben que estamos aquí arriba, que la humanidad está lista, o al menos eso creen. El video terminaba abruptamente con Elena enfocando hacia lo que parecía ser una puerta, masiva, sellada con más símbolos. Elena susurraba: hay algo del otro lado, algo antiguo, algo hambriento, y los sellos están debilitándose. Cada 6.42 segundos, un poco más débiles. En algún momento no resistirán. Y cuando eso suceda, la imagen se cortaba a negro, y luego por un segundo aparecía un último símbolo, brillante, pulsante, hipnótico, y la pantalla se apagaba. Desde el descubrimiento de la mochila en 2023, la actividad sísmica en la región de Paricutín ha aumentado exponencialmente. Los registros muestran microterremotos constantes, todos con el mismo epicentro, 3.200 metros bajo las ruinas de San Juan Parangaricutiro, todos con la misma frecuencia, 1.618 Hz, y cada año la intensidad aumenta. Los pobladores de las comunidades cercanas reportan que las luces azules han regresado, no durante erupciones, durante la noche, emergiendo desde grietas en el suelo solidificado de lava. Y el sonido, ese sonido grave y rítmico que Elena, Javier y Sofía escucharon antes de desaparecer, ahora puede oírse en la superficie, en noches tranquilas, cuando el viento calla, un latido constante, como si la tierra misma respirara. Las autoridades mexicanas mantienen el área bajo vigilancia militar permanente. Oficialmente es para proteger el patrimonio natural. Extraoficialmente es para mantener alejados a quienes buscan respuestas, a quienes quieren descender nuevamente, a quienes creen que los 3 científicos todavía podrían estar vivos allá abajo, en la oscuridad, esperando. ¿Qué encontraron realmente Elena Ramírez, Javier Mendoza y Sofía Castillo bajo el volcán Paricutín? Era una civilización antigua, tecnología extraterrestre, un portal a otra dimensión, o algo mucho peor que nuestras mentes apenas pueden concebir. La respuesta permanece sepultada bajo 3 kilómetros de roca basáltica. Pero hay quienes juran que los símbolos que Sofía dibujó en su libreta no son solo decorativos, son instrucciones, coordenadas, un mapa hacia algo que nunca debió ser encontrado. Y cada 6.42 segundos la señal sigue pulsando, esperando, llamando a los siguientes herederos que completen el ciclo. Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio. Activa las notificaciones, porque lo que duerme bajo Paricutín no permanecerá dormido para siempre, y cuando despierte, todos lo sabremos. La pregunta es: ¿estaremos preparados para lo que emerge de las profundidades? Comparte este episodio con aquellos que buscan la verdad, porque la verdad, a veces, es más aterradora que cualquier ficción. Y esto apenas comienza.